las pinturas más famosas de Caspar David Friedrich. En este video veremos las obras más famosas de Friedrich, el artista alemán del movimiento del romanticismo, más famoso de toda la historia del arte. Cruz en la montaña. Obra de arte de Caspar David Friedrich del año 1808. Cuando te pones intensito en alemán, el romanticismo se magnifica. Un ejemplo perfecto es el de Friedrich, que con sus paisajes montañosos de brumas, tormentas y amaneceres supo traducir sus sentimientos al lienzo. Por así decirlo, sus paisajes son como autorretratos de su alma. Este paisaje en concreto tiene además el plus de la espiritualidad. Es prácticamente un cuadro religioso, y es muy raro que un paisaje pueda colocarse en una iglesia sin desentonar, como es el caso. Friedrich fue capaz de sacralizar el paisaje. La condesa Therese von Brühl y su novio, el conde Franz Thunenstein, enloquecieron al ver esta pintura de Friedrich y le pidieron una copia idéntica para colocarla en la capilla de su castillo. Y aunque parezca mentira, la obra tuvo su controversia. Después de todo, los jóvenes artistas románticos querían cuestionar la legitimidad de las tradiciones paisajísticas y meter entre montañas y pinos sus ideas políticas, filosóficas, literarias y teológicas, jugueteando así con el significado de la obra. En este paisaje espiritual vemos una montaña con abetos y una cruz en la cumbre. Tres luces sobrenaturales salen del lugar. ¿Es el sol que se oculta? ¿O es más bien algo más místico? Cada uno que saque sus conclusiones. Abadía en un bosque. Obra de arte de Caspar David Friedrich del año 1809. Hablar de la muerte nunca ha sido fácil, es por ello que el manejo de la misma es tan diferente en cada persona. Algunos prefieren ignorarla, otros hablarla y en el caso de Caspar David Friedrich, pintarla. Abadía en un bosque, también conocida como Abadía en el Robledal, es una de las primeras obras del pintor donde se logra apreciar la corriente romántica. La elección de temáticas como la desolación, la soledad y melancolía se llevan de la mano con la naturaleza y el paso de las estaciones. Esta obra retrata las ruinas de una abadía gótica donde una comitiva de monjes portan un ataúd. Como se vería en el resto de sus pinturas, Caspar David Friedrich no marca un límite de espacio, siendo este difuminado con niebla y la extensión del mismo paisaje. A primera instancia podría parecer una obra que no retrata más que el dolor tras una pérdida. Sin embargo, la luz de la zona superior se vuelve el elemento protagónico y nos recuerda que hay algo que le gana a todo mal terrenal: la fe. Con el paisaje bañado por una intensa luminosidad, Friedrich retrata el reino de los cielos y la promesa de un más allá. El hombre no puede hacer nada más que contemplar la magnitud de la naturaleza y confiar en esa promesa. El paisaje logra retratar una situación tan real y simbólica a la vez que se convierte en un paisaje tan único, como cada uno de nosotros puede sentir las cosas. Paisaje de invierno. Obra de arte de Caspar David Friedrich del año 1811. Friedrich pinta, aunque no lo parezca, un cuadro religioso, ya que le iba el rollo del panteísmo, que es eso de que Dios está en todas partes, y esto, sobre todo, se demuestra al contemplar la naturaleza. Si es así, no se necesitan templos ni iglesias. Se puede encontrar a Dios en paisajes nevados como este. Son equivalentes los abetos de la imagen que las agujas de una catedral gótica. Si afinamos un poco la vista, vemos una cruz entre los árboles, y a un hombre rezando apoyándose en unas piedras. Debía tener problemas con sus piernas, porque ha dejado sus muletas tiradas en la nieve. No tiene buena pinta la cosa, el tío puede estar a punto de morir congelado. Pero por alguna razón, este cuadro da una sensación de calma, de serenidad, aún observando toda esa fría nieve. Para Friedrich la nieve era como algo cercano a la muerte. El invierno, por preceder a la primavera, al renacimiento de la naturaleza, simbolizaría la idea cristiana de la resurrección. Los abetos, árboles perennes que lo aguantan todo, eran para Friedrich lo eterno, un símbolo de la esperanza cristiana. O dejando de lado cualquier interpretación religiosa, este paisaje es toda una postal de Navidad. Nieve, calma, serenidad, espiritualidad, paz. Hasta parece desprender un poquito de calor, ¿no os parece?
Ventana hacia el parque. Obra de arte de Caspar David Friedrich del año 1811. Pintar una ventana cerrada puede servir como dispositivo de encuadre, como símbolo de confinamiento o anhelo, o hasta una metáfora de la pintura misma, una falsa ilusión de 2D imitando el 3D. Una ventana es la transparencia. Es lo que funde lo privado y lo público. Es la fuente de luz de una casa, y espiritualmente la luz puede tener tantos y tan elevados significados como queramos darle. Una ventana es también el pasaje entre interior y exterior. No es una puerta ni una pared, por lo que es una transición no física, sino mental. Mirar a través de una ventana desde un interior evoca muchas cosas. Puede que miremos hacia afuera, pero puede que nos haga mirar hacia adentro. Si miramos por la ventana, ya estamos de algún modo en otra parte, o quizás lo deseamos. Es comprensible el por qué Friedrich dibujaba a veces interiores. Dibujos serenos sin tormentas, ni nubes, ni naufragios, ni atardeceres. Cosas como una simple ventana al parque. O no tan simple, recordemos ese extrañamiento romántico, esa idea que nos obliga a percibir las cosas de otra manera, las pone delante de tus ojos como si nos las hubiéramos visto antes. Algo de romanticismo hay en este cuadro. Vistos los cientos de significados que puede tener, una ventana es romántica. Friedrich nos mete en esa habitación y nos hace mirar afuera y a pensar. Friedrich hace un contraste entre interior y exterior. Dentro todo es rectilíneo, racional, simétrico. Después tenemos una transición, con esas plantas en las macetas, como seres domesticados. Fuera, la vida es salvaje, aún en un día pacífico como ese. La naturaleza crece bella y libre, a diferentes alturas, de diferentes formas, pero en conjunto todo es hermoso. Caminante sobre un mar de nubes. Obra de arte de Caspar David Friedrich del año 1818. En el romanticismo se puso muy de moda pintar paisajes. Paisajes que mostraran las fuerzas de la naturaleza, tormentas, nieblas, vientos, lluvias, nieves. Era lo que estos tipos llamaban lo sublime, y quería ser un reflejo de lo que el artista sentía por dentro, cómo mostrar las emociones, y cuanto más extremas, mejor. Un paisaje tanto exterior como interior. Friedrich fue uno de los gurús de este concepto de lo sublime. Aquí vemos al típico tío de espaldas del artista, seguramente con cara de alucine al contemplar el paisaje montañoso cubierto de bruma. El pintor probablemente acertó al eliminar la línea del horizonte fundiéndola con el cielo. Así da sensación de más inmensidad. Aunque en realidad puede que Friedrich pintara tanta gente de espaldas porque, según dicen, el artista no dibujaba particularmente bien a las personas. El caso es que esto permite tanto identificarnos con este caminante como no quitarle el protagonismo al paisaje. Este cuadro de Friedrich es, en definitiva, el paradigma de la gran idea romántica. Ese instante en el que el hombre se siente sobrecogido por la belleza, natural o espiritual. Acantilados blancos enrugen. Obra de arte de Caspar David Friedrich del año 1818. El romántico, ese individuo melancólico, nostálgico, sensible hasta el drama y siempre encarado a lo infinito, encontró en la obra de Caspar David Friedrich uno de sus mejores espejos. El romanticismo había triunfado en Alemania a principios del siglo XIX, muy ligado con el nacionalismo germánico, del que Friedrich era frenético abanderado. Tras las guerras napoleónicas, una fiebre nacionalista sacudió Europa, y todas las naciones que la constituían reivindicaron su personalidad única y su derecho a autodeterminarse. El movimiento romántico, tan inclinado a expresar los sentimientos con un lenguaje sumamente exacerbado, idealista, onírico a veces, representó un vehículo perfecto para tal fin. Friedrich se había casado en 1818 con Caroline Bohmer, una muchacha burguesa 19 años más joven que él. Se trata de un episodio misterioso en la vida del pintor, ya que Friedrich era conocido por su amor a la soledad, al silencio, a la meditación, y también por su carácter huraño y un tanto irascible. La irrupción de Caroline en una vida tan ermitaña significó, probablemente, un vaivén considerable, pero a la luz de sus obras, parece ser que la joven influyó positivamente en su carácter melancólico. En efecto,
A partir de su enlace, la figura femenina se vuelve clave en sus cuadros. La pintura que nos ocupa se pintó en la fecha de su viaje de bodas, que los llevó a orillas del mar Báltico. Es una obra para uso íntimo y familiar, ya que se tiene constancia de que Friedrich nunca la expuso. Casi sin lugar a duda, los personajes representados en la tela son el propio autor, su esposa Caroline y el hermano de aquel, Christian, que los acompañó en el viaje. Lo que no está tan claro es cuál de los hombres retratados es Friedrich. Lo más plausible es que sea la figura que está de pie, un tanto alejada del grupo, que observa ensimismada el mar que se abre ante ellos. Este hombre viste a la manera tradicional alemana, lo que refuerza la idea de que sea un autorretrato del autor. El paisaje, como es habitual en sus obras, no representa fielmente la realidad. No, Friedrich no era un paisajista, al menos en el sentido estricto del término. La naturaleza era para el vehículo de expresión de una realidad trascendente. Así, a través del mar, de los árboles, de la luz del atardecer, de las ruinas de un viejo monasterio, el artista nos habla de Dios, del alma, de la vida, de la muerte. Cada uno de los elementos que aparecen en sus cuadros son mucho más de lo que aparentan, y dejan de ser materia finita para convertirse en polvo de lo sublime, en pura expresión de Dios. Los románticos eran así. A diferencia de otros cuadros del pintor, Acantilados de Rügen parece desprender más optimismo, más vitalidad, más amor por la vida. Quizá es la influencia positiva de Caroline la que llena la tela de esa luz tan diáfana y suave. De cualquier manera, encontramos los recurrentes símbolos de Friedrich, el mar, lejano, enorme, inalcanzable, como ese Dios que nos espera tras la muerte, los barcos de vela, quizá representaciones de las almas de los hombres que parten hacia lo eterno, los personajes anónimos, de espaldas al espectador, que son Caroline, Christian y Friedrich, pero que bien podríamos ser tú y yo. El mar de hielo. Obra de arte de Caspar David Friedrich del año 1824. Un barco asoma su popa en medio de una capa de hielo rota en pleno océano glaciar ártico. Los fragmentos de hielo se elevan al cielo, convirtiéndose en una especie de monolito funerario. El HMS Graiper fue uno de los barcos que participaron en las expediciones de William Edward Parry al Polo Norte para encontrar el paso del noroeste. Friedrich era un experto en representar por medio del paisaje las grandes luchas de la naturaleza con su peor enemigo, el hombre, y con esta en concreto inauguró un nuevo género, el Arctic Sublime, que pegó bastante fuerte. El romanticismo se nutrió de historias épicas y trágicas como esta, ambientadas en lugares lejanos o inéditos y mostradas bajo un prisma de introspección e individualismo. El ser humano es devorado por la fuerza de la naturaleza, y aquí casi no vemos ni su huella. Hay que esforzarse para ver el barco. Más bien todo está tranquilo y solitario, congelado. Ni siquiera la herida en el hielo parecen haber hecho un gran daño, comparada con los icebergs que se ven en ese paisaje sublime que forman una especie de castillos congelados en el tiempo. Se sabe que Friedrich tuvo un accidente en su infancia relacionado con el hielo. Cuando tenía 7 años, paseando por un lago congelado, el hielo se rompió bajo sus pies. Su hermano mayor Johann Christopher se lanzó en su ayuda, pero pereció ahogado, sacrificando su vida por el futuro pintor. Friedrich no pudo nunca superar el suceso y la culpa le siguió toda su vida. La naturaleza fue desde entonces su fuente de inspiración, miedo y respeto. Mujer en escalera. Obra de arte de Caspar David Friedrich del año 1825. Os presento a Caroline, la esposa de Friedrich. Ella tenía 23 cuando se comprometió con el pintor, que al fin había sido nombrado miembro de la Academia de Dresde en diciembre de 1816 y pudo, así recibir un salario de 150 táleros y permitirse una familia. Friedrich tenía 42 años. Desde el primer momento Caroline desempeñó el papel de devota y cariñosa esposa, y cambió radicalmente a un Friedrich demasiado huraño. En esa época el romántico era prácticamente retrasado mental en lo que se refiere a relaciones sociales y fue Caroline la encargada de volver a recuperar amistades que Friedrich descuidaba, conectar de nuevo al artista con su familia o cosas tan básicas como hacerlo desayunar con alguien a la mesa. Friedrich ganó en salud social pero perdió libertades, algo que duele a un romántico más que a nadie.
Ya no podía, por ejemplo, hacer sus inexplicables paseos nocturnos. Ahora tenía que consultarlo todo con Caroline. Eso sí, cuando Friedrich pintaba no quería que nadie le molestara. Caroline lo comprendía perfectamente. Aceptó la necesidad de soledad del pintor para pintar obras en las que curiosamente su mujer empezaba a aparecer a menudo, ya fuera como modelo en el entorno doméstico, o mirando por la ventana, o difuminada a la luz de una vela, o como en este caso subiendo una escalera. La pobre Caroline subía esa escalera todas las noches, dejando a su esposo trabajando, y así la pinta el romántico, como si de uno de sus paisajes sublimes se tratase. Parece que Caroline sube una montaña y se dirige a una luz casi religiosa. Friedrich se quedaba abajo en la oscuridad, escudriñando en sus cada vez más confusos pensamientos. Un Friedrich que sufría cada vez más ataques de melancolía, de paranoia, e incluso de excesiva severidad e incluso violencia contra ella y sus hijos. Friedrich se había convertido en un viejo paranoico que había desarrollado ciertas ideas que comenzaron a socavar por completo su existencia doméstica. A veces sospechaba de que Caroline le era infiel, el viejo cabrón, el de los picos sublimes, los bosques al atardecer y las ruinas románticas. Caroline, que subía todas las noches esa escalera estrecha y lúgubre, no podía ser más fiel. Supongo que sabía que la gente talentosa es difícil, y la muy talentosa es muy difícil. Y Friedrich era muy talentoso, como se puede apreciar en sus paisajes, tanto exteriores como interiores. Las etapas de la vida. Obra de arte de Caspar David Friedrich del año 1835. Las etapas de la vida. Fue pintado unos 5 años antes de la muerte del artista alemán que abrió las puertas del romanticismo en su país. Este cuadro, como otras muchas obras de Friedrich, es una reflexión sobre su propia mortalidad y la transitoriedad de la vida. Vemos una playa en un atardecer de verano y al típico personaje de espaldas del autor. El tío va andando hacia lo que parece una familia. Pero el título del cuadro nos da la clave alegórica. Esas personas de la orilla representan los 3 momentos en la vida: infancia, juventud y vejez. Las 5 figuras se hacen eco de 5 barcos, cada uno a una distancia distinta de la costa, aludiendo a la cercanía de la muerte. Si nos fijamos, el protagonista se dispone a subir al velero, por lo que podemos calificar esta obra de cuadro premonitorio. Si nos fijamos, uno de los niños tiene una bandera sueca. Esto se debe a que Friedrich era un tipo nacido en Greifswald, que perteneció a la Pomerania sueca y cuya playa es representada aquí. El artista tenía gran simpatía por todo lo sueco. De hecho, lo habitual en Friedrich era inventarse los paisajes, y aquí prefirió mostrar este territorio real para mostrar su última y ambiciosa gran obra. El soñador. Obra de arte de Caspar David Friedrich del año 1835. Realizado en 1835, El soñador es uno de los últimos cuadros de Friedrich, el pintor que introdujo el romanticismo en Alemania. La pintura muestra a un personaje solitario que bien podría ser el mismo representado en caminante sobre un mar de nubes sentado en medio de las ruinas del monasterio de Oybin. El pintor alemán disfrutaba ubicar al ser humano empequeñecido frente a vastos paisajes, para representar aún mejor su fragilidad. Así, el hombre que observamos se ve sumido en la soledad más absoluta, meditando sobre un futuro desconocido e inescrutable. Similar a otras obras del artista, la mezcla de naturaleza, crepúsculo y arquitectura gótica representa un contraste digno de la mente del artista. Siempre sufrió de depresión y otros tantos trastornos mentales. Las ruinas nos transmiten una sensación de nostalgia y nos llevan al pasado, mientras que la naturaleza, uno de los mayores intereses de Friedrich, nos transmite luz y vitalidad. Esta disparidad en los paisajes de Friedrich refleja el espíritu solitario y melancólico de Caspar, junto con su tormentoso paisaje interior. En parte se podría decir que la obra transmite la idea de que la naturaleza sobrevive a cualquier concepto creado por el hombre, en este caso la Iglesia. Qué frágil se vuelve todo lo creado por los seres humanos, ¿no? El artista alemán logra transmitir un misticismo a través de los colores y la luz crepuscular que inunda todo el lienzo. El arte se convierte en el medio de expresión del mundo interior del artista y de su comunión con la naturaleza.
Friedrich consideraba que a través de la contemplación de la naturaleza se podía establecer un diálogo con Dios y, de este modo, lograr aliviar el estado de angustia al que se ve sometido el hombre ante la incertidumbre de un destino desconocido. Mañana de Pascua. Obra de arte de Caspar David Friedrich del año 1835. ¿Qué nos quiere decir Caspar David Friedrich con este cuadro? Un artista como él, que siempre manejó el simbolismo como utensilio para expresar emociones, deseos o pensamientos, nos quiso mostrar en este exquisito óleo sobre lienzo alguna que otra idea sobre muerte y resurrección. El título mismo ya nos da una pista de por dónde iban los tiros. La Pascua, esa época previa a la primavera, previa en muchos aspectos a la resurrección, días que se rigen por las lunas como la que todavía se resiste a abandonar el cielo en la parte superior. Otra pista en el título, la mañana y su luz fría, que empieza a iluminar el firmamento trayendo la esperanza de un nuevo día, una forma también de resurrección. Romanticismo puro y duro creado por uno de los principales introductores de este movimiento en Alemania y, experto en paisajes alegóricos, ya sean cielos tormentosos o nieblas matinales como esta. Paisajes que conectan de forma casi mágica con nuestro ser más emocional. Oscuro todavía, unas figuras casi con toda seguridad femeninas, se dirigen a lo que parece un cementerio. Van por un camino rodeado de árboles sin hojas y se dividen en 3 grupos diferenciados. Todas van en silencio, casi de espaldas a nosotros y parecen iniciar una especie de desfile que nos invita a unirnos. El conjunto parece darnos una extraña tranquilidad. Resuma vida y esperanza. Fue pintado antes de que una apoplejía acabara con la carrera de este pintor extraordinario. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.